Y es jugando. Así es que quiero pedirles que si están con alguien esta noche se pongan así medio lo que más puedan frente a frente. Okay. Si no tienen a alguien que conozcan, no importa, pónganse al lado de alguien que no conozcan, va a ser más divertido todavía. Okay. Y lo que vamos a hacer es jugar a los tiempos manitas calientes. Ok, ya, sí, calma, respiren, contrólense, paren. Gracias, muy amables. Todo eso con el único objetivo de que se abriguen las manos, porque me decían, ay, qué frío, es una buena forma de abrigarse las manos. No, de hecho, bueno, sí es una buena forma de abrigarse las manos, pero este juego, no sé si les pasa a ustedes, pero puede volverse bastante riesgoso, ¿no? Ahorita lo jugamos como, ay, bueno, estamos entre adultos, no voy a ser tan malo. Y de pronto el uno le empieza a pegar al otro, y le digo, ay, no tan duro. Yo digo, estamos jugando de chiste. Pero ¿se acuerdan cuando jugábamos de niños? Era como, realmente quién le daba más duro al otro y nunca entendí el propósito de este juego. ¿Alguien lo entendió? O sea, ¿quién ganaba? No sé, ganaba el que tenía las manos más rojas y seguía aguantando, perdía el que se echaba para atrás primero y decía, ya no, por favor. Sí, porque literalmente llegabas a un punto donde te ardía horrible y decías, ya no más. O tu mamá te veía haciendo eso y decía, ya los dos están con las manos rojotas, ya dejen de hacer eso. Y el juego se acababa ahí. No había un objetivo muy coherente, muy lógico, excepto quizás el hecho de que un juego tan sencillo como este sirve para descubrir un poco el potencial que tenemos de descubrir quizás que se vuelve real una frase que muchas de nuestras abuelitas nos han dicho muchísimas veces, ¿no es cierto? Un juego de manos es de villanos. Con la idea de que el rato que tú empezabas a jugar con manotazos, literalmente a veces empezábamos juguemos manitas calientes porque no había nada más que hacer. Tu papá y tu mamá te decían, se sientan los dos de aquí, no se mueven. Juguemos, y empezabas a pegarte, pero en la medida que uno se iba pegando, la intensidad del juego iba subiendo y terminabas a veces golpeándote mucho más, ¿no? Recuerdo que un par de veces con algunos de mis hermanos terminamos de, no, todo, y le pasamos a los puñetes y luego nos encontraban a los dos juntos, como nos dejaron, pero hecho bola en el piso, ¿no? Torciéndole el cuello el uno al otro. Y es interesante porque algo tan sencillo como este juego, que parece simplemente una distracción en un momento de aburrimiento, puede develar algo mucho más profundo, develar lo malo que mi hermano puede ser, lo malo que la persona con la que yo estaba puede ser porque yo no te pegué tan duro. ¿No es cierto? Eso es lo típico de, no tan despacio, dijimos despacio, estás pegando muy duro, vos pegas duro. Y el otro dice, no es cierto. Pero literalmente, ¿cómo uno ve este juego? Literalmente, cuando uno está jugando, uno lo ve más o menos así. ¿Ah? Oh. Yeah. He's good, eh, bro? Go again. Okay. How do you do it? I think it's all in the neck. Do it one more time. Go like that. All right. Okay, ready? Yeah. See a wheel like that? Neck agility, Yeah. cuz. What? Neck agility. You're lies, man. Come on. Yeah, you try it. Nah. Come on. Try again. Harder, bro. You need to do it harder. You do it? Go and do mine again, then. It hurt. No. It sounded hard. Sharpen up. No. Left plug. Con esta idea de miércoles, él me está pegando, ella me está pegando más duro de lo que yo le estoy pegando, ¿no? No importa si eran manitos calientes o cachetadas, porque había una versión salvaje de eso, ¿no? Te quedabas parado y empezabas a pegarte solo hasta que las lágrimas empezaban a correr por tu rostro, pero siempre teníamos la sensación de que nos quedábamos a medias porque el otro, la última vez que nos pegó más duro que lo que nosotros le devolvimos. Y uno se quedaba como, me debes, porque vos me pegaste más duro la última vez y a mí sí me dolió, yo no te hice tan duro. Y uno se quedaba con esta frustración en el fondo y uno decía, eres una mala persona. ¿Qué mala persona eres? Porque literalmente dijimos despacio y tú estás pegando más duro de lo que quedamos y eso no está bien. Y lo interesante es que en una interacción aparentemente inadecuada, porque terminas provocando dolor, infringiendo dolor en la otra persona, nos resulta muy fácil identificar la maldad del otro. Lo malo que es, lo mala que es, lo mal que me está tratando, cuánto me está haciendo sufrir, cuánto sufro yo porque me estás pegando durísimo, tú no estás jugando con las mismas reglas, tú no estás siendo justo. Y
este dolor, porque literalmente es eso, ¿no es cierto? Es una maldad que es producto del dolor, porque el otro le duele, entonces es más malo contigo. Entonces tú dices, no, es porque te duele a ti, entonces tú me agredes más, no es justo porque está siendo demasiado intenso. O es una maldad producto del deseo de venganza que aparece ese rato, ¿no es cierto? Porque quieres desquitarte, el otro te pegó, tú le vas a pegar, y tú dices, le voy a pegar más duro, y tú le pegas y parece que no le diste tan fuerte, y la otra persona dice ahora, y peor todavía, si fallabas, ¿no es cierto? Y no le dabas, y tú, y rara, ya me fregué, no le di, porque agarrabas con toda la vida y todas las fuerzas, y no le dabas, y decías, ahora sí me fregué, y la otra persona te veía con esa mirada. Entonces decías, me va a hacer arder, me va a hacer arder, me va a hacer arder, y uno se quedaba, si te daba a la otra persona, y ya por alguna razón el juego terminaba ahí, tú te quedabas con esta sed de venganza, este deseo de poner las cosas parejas. Y esta sensación de que el otro es más malo que yo y que me está pegando más fuerte, es una sensación que podemos trasladar a muchas otras circunstancias en nuestra vida, o en nuestro rol como papás o mamás, con cualquiera de nuestros hijos o hijas. Y de pronto uno descubre que lo difícil cuando uno juega un juego como este, es que no importa qué tan claras aparentemente estén las reglas, tú no puedes confiar en la otra persona. No sabes en qué momento su maldad se va a despertar y va a ser alguien que respete las reglas, te haga una trampa y te termine provocando más dolor que el que habían acordado nos íbamos a infringir mutuamente. Y automáticamente aparece un miedo profundo. Miedo a cómo sé, si es que tú y yo entramos en esta interacción, cómo sé que tú no me vas a hacer sufrir, cómo sé que no me vas a hacer daño. Y automáticamente la consecuencia de ese sentimiento es provocar otro más, y es la desconfianza. Te tengo miedo, no sé si puedo confiar en ti, y en el fondo tengo desconfianza. No voy a confiar ciegamente en ti porque no sé si en el momento que haya la oportunidad tú me vayas a hacer daño. Ahora, replanteemos esto. Conversábamos con nuestros chicos durante estas semanas y le hice una pregunta a los estudiantes de Prep D, y la pregunta fue muy sencilla. Quiero que le hagas esta pregunta solo para ver cómo nos va a la persona que está al lado tuyo, ¿de acuerdo? Solo pregúntale, ¿por qué crees que Dios nos creó? ¿De acuerdo? Hipotéticamente, puede ser que algunos digan, no, yo no creo que Dios nos creó. Está bien, no hay problema, solo hazle la pregunta hipotética. Pregúntale a la persona que está al lado tuyo, ¿por qué crees que Dios nos creó? ¿De acuerdo? Y pídele una respuesta, ¿de acuerdo? No solo le hagas la pregunta. ¿Qué te dice de regreso? ¿Ok? Respóndele, uno a la vez. Hagan un turno ahí como en manitas calientes. Pídele que por favor te ayude respondiendo a la pregunta de ¿por qué crees que Dios nos creó? ¿Por qué crees que Dios nos creó? ¿Por qué crees que Dios nos creó? Una pregunta cortita, pero que para algunos puede realmente ser desafiante. Ok, ¿ya obtuvieron una respuesta? ¿Sí? ¿La mayoría? Ok, ¿alguien quisiera contarnos qué respondió su compañero de asiento, de fila? ¿Alguien quiere contarnos cuál fue la respuesta que encontraron? ¿No? Por aquí. ¿Qué respuesta encontraron? Que Dios nos creó porque nos ama. Dios nos creó porque nos ama. Muy bien, qué interesante. Dios nos creó para tener una relación con nosotros. ¿Alguien más? ¿No? Solo las dos damas. Está bien. Y es muy interesante. Quizás la tendencia de la mayoría de nosotros, cuando hicimos la pregunta y obtuvimos una respuesta, fue irnos un poco más hacia una variación de esa pregunta que parece igual, pero no es lo mismo, y es ¿para qué Dios nos creó? Quizás la mayoría dice, no, nos creó para cuidar de este planeta, nos creó para que nos creó para que nos multiplicáramos, nos creó para sentirse satisfecho, nos creó para... Pero hay una diferencia entre crearnos para y crearnos por. De hecho, efectivamente, la pregunta ¿por qué Dios nos creó? Tiene una respuesta muy sencilla. Nos creó por amor. No hay otra razón. Y podemos entrar en toda la parte filosófica y teológica y discutir por horas si la respuesta puede ser algo tan básico como eso de ¿en serio Dios nos creó por amor? ¿En serio no hay nada más? Bueno, es como si yo les preguntara por qué ustedes querían tener hijos. Podríamos discutir por horas, pero en el fondo su respuesta va a ser exactamente la misma. Tuve hijos porque quería amarles, quería a alguien a quien poder darle todo lo que yo tenía. De hecho, le estás dando todo lo que tienes, porque literalmente son carísimos. Pero no me refiero solo a lo económico, me refiero a tu amor, tu tiempo, tu esfuerzo, ¿no es cierto? Para eso tuvimos hijos, porque queríamos darle a otro ser humano lo mejor de nosotros, darles todo lo que tenemos, todo lo que podemos ser, incluso darles lo que nosotros no recibimos, lo que nunca tuvimos, hacer de esas personas seres que vivan en un ambiente 10,000 veces mejor que el ambiente
en el que nosotros tuvimos la oportunidad de crecer. Entonces se dan cuenta, la respuesta no es tan ilógica. De hecho es así de básico. Si literalmente lo que la Biblia dice es cierto y todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, entonces Dios nos creó porque nos ama. Y el amor de Él, su naturaleza de ser un dador, nos creó a nosotros. Ahora, les hacía esta pregunta porque les hice esta pregunta a los chicos de Prep D y conversábamos con ellos, una conversación muy interesante. E interesantemente la mayoría de ellos también logró llegar a la misma conclusión. Dios nos creó por amor, no lo pongamos complicado, ¿por qué hacernos bolas? Dios nos creó por amor. Pero al mismo tiempo que hacíamos llegábamos a esta conclusión después de hacer esta pregunta, la gran mayoría se fue por el lado de ¿para qué Dios nos creó? Nos creó para administrar el planeta, nos creó porque no quería sentirse solo, y etcétera, etcétera. Y en el fondo, uno de los chicos dijo algo que era muy interesante. Él dijo, no entiendo por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar una respuesta tan sencilla. Y empezamos a conversar. Y quizás una de las razones por las cuales nos cuesta trabajo aceptar una respuesta tan sencilla a una pregunta como esta es porque vivimos en un mundo donde nos cuesta mucho trabajo creer que alguien pueda ser genuinamente amable con nosotros, bondadoso con nosotros, amarnos sin tener algún motivo oculto detrás. Ese es el mundo en el que crecimos, ese es el mundo en el que vivimos. Alguien llega, ¿no es cierto?, al trabajo, de pronto te dice, hola, ¿cómo estás? Te traje un café. Y uno, ¿qué quieres? ¿Cuántos días de permiso? Sí, es automático, uno piensa, esta persona está siendo amable. No lo es, no lo es, normalmente no es amable o no así, no a ese nivel. Y de pronto le sale la amabilidad, ¿qué te pasó? ¿Qué quieres? E incluso lo usamos con nuestros propios hijos, ¿no es cierto? Cuando alguien dice, papi, te quiero mucho. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Porque automáticamente decimos, no, esas espontaneidades de cariño meloso no le salen a mi hijo o a mi hija, sino más. Algo quieres vos. A veces lo hemos usado con nuestro esposo, o lo usábamos con nuestro ex esposo o ex esposa, ¿no es cierto? Él siempre venía cuando decía, ay, mi amor, algo quieres, ya sé que quieres, lárgate de aquí. O sea, automáticamente nuestra lectura de si esta persona era amable, era porque algo quería por detrás. Nos cuesta trabajo, nos cuesta mucho, mucho trabajo ser genuinamente amables y que la otra persona crea que no tenemos ningún interés oculto. De hecho, quizás les ha pasado alguna vez, lo han intentado hacer en la calle, han intentado ser solo espontáneamente amables con alguien en la calle. No, en serio, háganlo, qué mala nota, sean amables. Como, no, yo en la calle soy bien odioso. No sean así, o sea, salgan y sean amables. Pero el otro día me pasó, estoy hablando hace un buen tiempo ya. Estaba por el Triángulo, caminando por ahí, y le veo a una señora que estaba con una mochila, una funda y una niñita de, no sé, 3, 4 años. Y ella quería cargarle a la niña y la mochila se le resbalaba y trataba de cargarle, quería cruzar la calle. Y es como, ok, seamos decentes, ¿no? Ayudémosle a la señora. Entonces me acerco y le digo, señor, ¿le ayudo? Y la señora, ¡ah! No, ¿qué? Automáticamente se pegó el susto de su vida y yo levanté las manos, no sé, por alguna razón refleja, no, tranquila señora, no pasa nada. Y claro, ella como en centro histórico de Quito, ¿no es cierto? Se dio la vuelta, ¿qué? ¿Dónde están los otros dos? Sí, hijo, hay 3. O sea, no, la señora se puso mal y empezó a regresar a ver y me decía, sí, ¿qué quiere? No, mi hija, ven acá. Y le empezó a guardarle, no, señora, le juro, no quiero nada. Le veo que quiere cruzar la calle, es lo que quiere hacer. Nosotros, sí, solo quiero ayudarle, ¿puedo ayudarle? Y claro, fue un puedo ayudarle y la señora se quedó pensando como, ¿y ahora qué le doy? ¿No es cierto? Es que es lógico. Era como, ¿qué le doy? Le doy la mochila, usted se va corriendo. Le doy a mi guagua, usted se va corriendo peor. ¿Qué llego a la casa y le digo a mi esposo, perdí la mochila, perdí la guagua? O sea, ninguna funciona. Y entonces le veía a la señora que era como, ¿y ahora cuál le doy con la funda y todo? Y no sabía cuál darme, como pensando, si este desgraciado se vuela, por lo menos tengo que darle lo que implique perder menos. Entonces la señora finalmente resolvió, le dije, ¿sabe qué? Usted coja una oreja de la mochila, yo cojo la otra. Usted coja una orejita de la funda, yo cojo la otra. ¿Sí? Y le vamos dando la mano a la guagua. Entonces los dos cruzamos la calle así. Así fue como crucé la calle. Y cuando le contaba eso a mis papás y a mi esposo, sobre todo, se mataban de la risa. Me dice, ¿solo a vos se te ocurre hacer esas cosas? Le digo, es que yo no pensé que por querer tener un gesto amable y genuino, la señora iba a sentirse tan asustada. Y al final, cuando terminamos de cruzar, la primera pregunta que la señora hizo, quizás por un gesto también de reciprocidad o de amabilidad, fue, ¿cuánto le debo? Sí, con la idea de, en serio, sé que usted hizo esto porque algo quiere, o sea, quiere que le pague, ¿cuánto le debo? Y la señora, no sé, ¿cuánto cuesta cruzar la calle? No sé, cuánto, en auto si hubiera sido, ¿cuántos centavos de gasolina? No sé. Y le dije, no, señora, no se preocupe, lo hice por amabilidad. Y la señora sí me veía de, hasta luego, sí, como extrañadísima de, ¿qué pasó aquí? O sea, este es un universo paralelo, alguien acaba de ser amable y no me robó. Es como, hasta luego, gracias. Y la niña, chao, yo chao. Y la señora así, no sabía si asustarse o sentir que le iban a secuestrar, no sé, súper feo. Y yo me fui de ese momento con esa satisfacción a medias porque tenía la sensación de que había hecho algo bueno y malo a la vez.
Pero como esa señora va a llegar a su casa y le va a decir a su esposo, no sabes lo que me pasó. Y el tipo, fijo, era un ladrón, no te siguió. Y va a decir, como la próxima vez que me vean, va a decir, ese fue el tipo. Y uno queda marcado. Pero nos cuesta trabajo, mucho. Al menos si no conocemos a la persona. Nos cuesta mucho trabajo pensar que alguien se va a acercar a nosotros y va a ser amable sin tener ningún interés oculto. Lo primero que pensamos, sobre todo si la persona no es así, es que algo quiere. Los niños se dan cuenta de eso cuando a veces nosotros lo usamos con ellos. ¿No es cierto? De, mi vida, ven para acá, gordito. Y ¿qué me vas a mandar a ver? ¿No es cierto? Ustedes saben que le vas a mandar a hacer una tarea, le vas a mandar a comprar a la tienda. ¿No es cierto? Algo quieres en el fondo. Y aún siendo pequeños ya descubrieron que parece ser un modus operandi humano. ¿No es cierto? Ser gentiles pero querer algo a cambio. Ser amorosos pero querer algo a cambio. Ser amables pero querer algo a cambio. Y empezamos a crecer con este miedo. Y en este proceso de conversar con los chicos, en esta misma conversación con los chicos de Prep B, uno de ellos dijo algo que me pareció increíblemente hermoso. Me permití, sin usar su nombre, incluso postearlo en mis redes porque creo que valía la pena. Él dijo, la maldad humana es la muestra más clara de la ausencia de Dios en nuestro corazón. La conclusión de él fue, esta maldad que está en nuestro corazón, que nos lleva a hacer cosas malas a otras personas, es una muestra de que hay un vacío que nosotros no logramos manejar. Y ese vacío es tan intenso y tan doloroso que constantemente estamos llenándolo con miedo. Con un profundo miedo a no saber en quién podemos confiar. Pensando que nada bueno puede venir de los demás, sino que alguien siempre nos va a querer hacer alguna trastada o va a tener una segunda intención y que por lo tanto no merece nadie que nosotros le demos nuestra confianza. Porque la pregunta es, ¿hasta qué punto esa persona puede llegar a ser mala? Porque como seres humanos hemos visto maldad de todos los grados posibles. Y a veces de nuestras propias familias, no estoy hablando de sitios lejos, a veces dentro de nuestros propios ámbitos, hemos visto a alguien perder la cabeza y mostrar una maldad aterradora. Si no me creen, fíjense en sus suegras. O sea, uno dice, Dios santo, esta señora, o sea, parecía buena la primera vez que le conocí. Y luego uno dice, no, cuánta maldad. Y uno dice, ¿en serio? De pronto tú descubres que alguien súper cerca a ti, que te sonrió un par de veces, luego tiene un plan oculto. Y uno entra en este limbo extraño de un universo paralelo, de una versión de tu vida, novela mexicana, donde hay alguien literalmente queriendo hacerte una terrible maldad. Y uno percibe eso, y uno siente esa maldad. Y se vuelve muy difícil confiar. ¿Por qué? Porque volviendo a la matriz sobre de 2x2 que hemos estado analizando, para tratar de ayudarnos a encontrar un punto saludable en nuestro ejercicio de autoridad con nuestros hijos, justamente uno de los puntos que hablábamos requiere una combinación, un buen rol de autoridad, requiere una combinación entre ser firme y ser tierno. Pero si yo soy solo lo uno o lo otro, literalmente no soy confiable. No soy confiable. Mis hijos no pueden confiar en mí si yo soy autoritario. Porque en el momento que ellos requieran compasión, no la van a encontrar. Entonces no pueden confiar en que en un momento de dolor yo voy a ser compasivo, porque lo único que han visto es el extremo del autoritarismo. De igual manera, un papá que cae en la indulgencia y no es firme, el hijo llega a la conclusión, mi papá o mi mamá, la hija llega a la conclusión, mi papá o mi mamá no son confiables. Porque cuando yo necesite que me den una respuesta, ellos van a hacer todo cariño, todo amor, y no voy a escuchar lo que realmente necesito escuchar de ellos. ¿Cómo voy a saber si puedo confiar en que me digan realmente lo que es correcto y lo que no? Obviamente ni siquiera necesitamos hablar de padre ausente, porque ese no es confiable en ninguna forma. Si un papá o una mamá ausente, ya no confíes en ese, ¿ok? No confíes. Si tu instinto te va a decir, no estuvo nunca, no te conoce, no puedes confiar. Y eso es lo que los hijos van a ver. Pero no es una alternativa saltar de lo uno a lo otro, porque incluso, si, como les decía la última vez, si un día somos súper autoritarios y mandones y el otro día estamos súper amables y cariñosos y súper compasivos, nuestro hijo dice, ok, ¿cómo puedo confiar en ti si no sé en qué modo estás? ¿Estás en modo papá o mamá que me va a gritar y me va a llamar la atención y me va a mandar al pan por lo que acabo de hacer? ¿O vas a estar en modo papá súper comprensivo, que es mi amigo y que me entiende y que comprende los problemas que estoy atravesando y ahora estás así? El saltar del uno al otro, lo único que genera es más desconfianza, más miedo de no saber a qué puedo atenerme como hijo frente a la autoridad de mi papá o frente a la autoridad de mi mamá. Ahora, ¿cómo puedo confiar en alguien?
¿Cómo puedo saber si puedo confiar en alguien? Es una pregunta que para nosotros como adultos es súper difícil. Para los niños es más difícil todavía. Ellos de hecho son un poco más crédulos y una de las cosas que uno le dice a veces a los niños por precaución y protección es: hijito, no andarás confiando en todo el mundo. Sí, de hecho, no confías en extraños. Si hay un extraño en la calle y te dice: mijito, ven acá, tú no te le acerques. Si te dice: ¿quieres un caramelo? Tú no coges. Y está bien. Necesitamos proteger a nuestros niños porque nuestra lógica, nuestra inteligencia, nuestro rol, nuestro instinto nos dice que el mundo en el que vivimos es salvaje, es peligroso y que nuestros niños están potencialmente expuestos a un montón de maldad. Y tenemos que protegerles. Pero para los niños puede llegar a ser un conflicto. Mi papá y mi mamá me dicen que no confíen en extraños porque los extraños tienen estas características. Pero a veces yo veo esas características de mi papá y mi mamá. ¿Significa que tampoco puedo confiar en ellos? De hecho es interesante, Jesús tratando de ayudar a las personas a su alrededor a entender cómo podían hacer ellos para confiar en alguien, les dijo en Mateo: tengan cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas. No te confíes del externo. Lo externo engaña. Puede haber una persona que se acerque súper amable a decirte: señora, le ayuda a cruzar la calle, y en el fondo es solo un ladrón o secuestrador. Por fuera una persona puede verse súper dulce, súper amable. Muchas personas aquí han sido estafadas por personas súper dulces y súper amables. En más de una ocasión he escuchado a miembros de mi familia haber sido asaltados de la forma más dulce y amable del mundo en un cajero. Con una persona que se acercó y le dijo: oh, buenos días, esto es un asalto, ¿puedo por favor darme? Y a mi abuelita le asaltaron así con toda la gentileza del caso. Gracias a Dios, por lo menos no fueron violentos. Pero él me decía: no puedes confiar. Yo le vi, este señor estaba todo internado, todo lindo, todo formal, y resultó robándole una cantidad significativa de dinero a mi abuela. Y Jesús dice: no te confíes de lo que ves por fuera, porque aún los peores lobos pueden disfrazarse de ovejas. La parte externa, eso es fácil de alterar, te pones botox y ya está. Pero lo de adentro, eso es difícil de alterar. Puedes identificarlos, si quieres hacerlo, a estos que están disfrazados de ovejas, pero en el fondo son lobos, personas en las que no deberías confiar. Puedes identificarlos por la manera en la que se comportan. No los chispazos que tienen de vez en cuando, sino su comportamiento regular. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce buenos frutos. Un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Porque los que son malos regularmente dejan aflorar esa maldad. Pero las personas que son buenas regularmente dejan aflorar esa bondad. Hay una diferencia entre ser una persona que tiene momentos de maldad. Porque si yo les pregunto: ¿tú te consideras una buena o una mala persona? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Buena? ¿Mala? Tú dices: depende, ¿en la casa o en el trabajo? ¿Cierto? Incluso a veces hacemos eso. Cuando estoy caminando o manejando. Porque resulta que a veces podemos tener esos switch. Ahora, está bien. Tú puedes tener a una persona que trata de ser regular y constantemente amable y bueno, y que tenga un día malo. Un momento en el que no fue capaz de controlar sus emociones, sus impulsos, y tuvo un destello de maldad. Todos hemos tenido esos. Un día en el que tú normalmente tratabas a todo el mundo: vengan compañeros, a ver, reunámonos, a ver, vengan para acá, a ver, hijitos, vengan para acá, ¡carajo que vengan! Sí, ¡fum! Estallaste, ya, carajo, en esta empresa me tienen harto, y luego, ya cálmense, jefe, ya, cójanme. Sí, es como, wow, tuve un momento de estallido, perdí el control, se me fue, trato de ser una buena persona, pero es que ustedes me provocan. Ya, ok, usaste la excusa que fuera, tú trataste de ser una buena persona regularmente, pues, tuviste un mal día. Y de igual manera, una persona que sea mala puede tener gestos de bondad de vez en cuando. Aún una persona que es regularmente odiosa, regularmente mala, de vez en cuando puede tener un pico de bondad, ¿no es cierto? Está conmovido, está cansado, no se dio cuenta, y alguien viene y le dice: ayuda, y dice: toma, vayas. Y la persona: gracias, ¿cuánto me ayudó? ¿Cuánto le di? $10. No, pero... Y la persona se va feliz jurando: esa es una buena persona, $10 me regaló en la calle. Y tú: miércoles se me pasa por no estar viendo, creí que era de uno.
Pero por lo menos para la persona, tuviste un pico de bondad. Sin embargo, la diferencia es la consistencia. Igual que con la autoridad. No sirve de nada que tú seas amable unas veces y luego seas súper autoritario y luego vuelvas a tratar de ser amable y luego seas súper autoritario, porque literalmente es difícil predecir cuál es tu constante. Hablábamos con los chicos sobre esto y les decía, es como en las calificaciones. Tú puedes tener un 10, pero resulta que tu tendencia regular es 7. La mayor parte de tus calificaciones, deberes, trabajos, exposiciones y demás están 7, 7.5, 6.8, 7.2. Si sacáramos esta progresión, tú eres un estudiante de 7. Pero he tenido 10, sí, 2 veces. Pero no eres un estudiante de 10, eres un estudiante cuya progresión es un 7, 7.2. De igual manera, nosotros necesitamos darnos cuenta de esto. Nos es súper fácil medir la maldad de los demás. Nos es súper fácil decir, esa persona ni te lleves, es mala. Es mala, mala, mala con maldad. Si no te lleves con esa persona, ni le conoces, ni te imaginas, yo te estoy haciendo un favor, te estoy salvando la vida. Si no te lleves con esa persona, es mala. O de pronto nos ha pasado que alguien llega y le dice, oye, ¿tú le conoces a fulano de tal? Y uno dice, sí, súper bueno, súper amable. No, si es un desgraciado, me robó, ¿qué pasó? Y uno se queda con esta idea de esta persona, cómo realmente es en su constante. No en sus días, no en sus picos, no en sus momentos. Y he hablado con mucha gente de esto. Incluso tú puedes tener gente que es súper religiosa, que va a una iglesia. Y yo he tenido conversaciones con personas muchas veces, no, vea, esta persona va todos los santos domingos a la iglesia, se persigna, ora, dice que le ama a Dios. Pero cuando tú le ves en su casa, es terrible. Es terrible. Grita, insulta, amenaza, castiga, chantajea emocionalmente. Y uno descubre que es súper fácil observar la maldad y detectarla, siempre y cuando no sea la tuya. Porque la nuestra nos cuesta. Siempre nuestra lectura es que el otro está pegando más duro que yo. Siempre nuestra lectura es que el otro es más malo que yo. Siempre la lectura es que el otro me insultó peor que yo. Incluso aún como padres, a veces nuestra lectura es que la acción de nuestro hijo fue más grave que la respuesta que nosotros le dimos a cambio. Ahora, pregúntale por favor, para ir construyendo algunas ideas, a la persona que está al lado tuyo, rapidito, ¿qué es autoridad? ¿Qué es la autoridad? Pregúntale. ¿Qué es la autoridad? ¿Qué es la autoridad? Pregúntale. ¿Qué es la autoridad? ¿Ok? Ya tenemos un par de respuestas. Nos queda poco tiempo, ya mismo acabamos. ¿Alguien quiere contarnos qué respuesta obtuvieron? ¿Qué es la autoridad? Por favor, por aquí. Poner límites, ok, interesante. Por acá, este lado está colaborando. ¿Ustedes qué pasa? No, están bien. Ok, por acá, cuéntenme a alguien, ¿qué es la autoridad? Firmeza en las decisiones que tomamos, muy interesante también. ¿Alguien más? Dar ejemplo. Determinar quién pone las reglas. Para mí el poder es tener poder sobre algo. Qué buen punto. Porque tú no tienes autoridad a menos que tengas el poder. De hecho, una de las mejores definiciones que he conseguido tratando de entender esto justamente es que la autoridad es la capacidad recibida. ¿Alguien te la dio? No te la ganaste tú solo. Alguien te dio esa autoridad. Es la capacidad recibida que nos permite afectar significativamente, tener poder, ¿no es cierto?, frente a una situación o una persona, determinando acciones que debe hacer o límites que no puede o debe hacer. ¿No es cierto? Eso es tener autoridad. Tú dices, tienes que ir a hacer esto, y la persona va. ¿No es cierto? Es como, no me va a discutir, le estoy diciendo que va, y la persona, sí, jefe, y voy. Tener autoridad es decir, por favor, no se mueven de aquí, hasta las 10 de la noche vengo, porque quiero los informes hechos. Y vuelves a las 10 de la noche, están todos sentados, ya acabamos. Es decir, eso es tener autoridad. Tú afectas una situación, una realidad o una persona. Es desarrollar esta habilidad hasta el punto de determinar qué puede hacer y hasta dónde puede hacerlo una persona. En este caso, por ejemplo, nuestros hijos. Ahora, es interesante lo desafiante que esto se vuelve. Porque nuestro rol como padres nos insta, nos desafía, nos empuja, nos anima, casi nos obliga a llevar a cabo esta determinación. No podemos obviarla. ¿Es duro? Claro que sí.
Es duro decirle a alguien qué tiene que hacer y es duro decirle a alguien que no puede hacer. ¿Cuál es el límite que no puede usar? Claro que es duro porque uno siente el peso de esa autoridad. Uno sabe que tú estás afectando la vida de esa persona y el riesgo siempre es, espero estar tomando la mejor decisión. Y ese es el peso de la autoridad. Por eso, a veces, frente a decisiones, nosotros nos sentimos más cómodos pasándole esa responsabilidad a alguien más para que decida, porque tomar estas decisiones significa afectar una vida o una circunstancia y esto va a tener consecuencias. Y significa que no hacerlo y no verificar que se cumpla, ¿no es cierto?, la acción que se dio o el límite que se estableció, también implicará, por ejemplo, en el caso de nuestros hijos o hijas, que ellos no logren tampoco determinar su potencial de acción, es decir, cuánto ellos son capaces de hacer y cuáles son los límites que les corresponde respetar. Si no hacemos esto, ellos no saben eso. Peor todavía, si nosotros no hacemos esto, no determinamos qué pueden hacer y hasta dónde pueden llegar, alguien más lo va a hacer. Eso es más peligroso todavía. Alguien más lo va a hacer. Y de pronto, esto nos lleva a situaciones tan crudas como saber que un hombre llega un día, después de haber tenido una relación con esta mujer durante una buena cantidad de tiempo, haber salido a citas, haber compartido comidas, mutuamente se dicen cuánto se gustan, deciden entablar una relación los dos, jóvenes. Pero mucho tiempo después de andar revisando sus celulares mutuamente y sus Facebook y que les entre estas olas de celos medias descontroladas, de saber que la situación económica se pone difícil porque él no logra tener un trabajo estable porque no está cómodo en ningún trabajo y ella en cambio está cogiendo el trabajo que puede para tratar de sostener la vida que los dos juntos han deseado tener. Ella con la esperanza de que él le jura que algún día se van a casar y él con la idea de que si algún día logra estabilizarse lo va a hacer. Hasta que llega ese oscuro día en el que él decidió salir a tomar con unos amigos y los amigos le dicen, ¿para qué estás haciendo tonteras? Estás desperdiciando tu vida con ella. Y él le dice, no me digan eso porque ella acaba de decirme que está embarazada y esto me compromete más. Y los amigos le dicen, ¿para qué te metes en tonteras? Y ahora, ¿cómo sabes si el hijo es tuyo? Acuérdate lo que pasó, tú le viste en el teléfono esto, le viste lo aquello. ¿Cómo sabes si el hijo es tuyo? Y este hombre empieza a dejar que su propia maldad se alimente, se exacerbe. Regresa donde ella está, la busca. Y en un momento de arrebato en la discusión de si el hijo es de él o no, ella le dice, ¿sabes qué? Ya. El hijo no es tuyo, ya. No quieres la responsabilidad, el hijo no es tuyo. Él toma un cuchillo, le empieza a amenazar y para hacer obvia la historia, termina apuñalándole. Sé que la mayoría de ustedes está pensando, eso es crudo, eso es cruel. Esa es la muestra de la maldad. Eso es lo que este venezolano le hizo a esta ecuatoriana. Eso fue salvaje, qué mala persona. O eso fue lo que este ecuatoriano le hizo a esta dominicana. ¿Quién fue? ¿Qué historia es? Porque es la historia de un hombre y de una mujer cuyos padres en algún momento quizás no pudieron decirles qué hacer y dónde estaban los límites de lo que no se debía hacer. Y lo interesante es que nosotros vemos historias como estas, que si ustedes comparan ambas resultan increíblemente similares, excepto que en la segunda, la maldad que evidenciamos en un hombre que perdió de tal manera la cabeza que fue capaz de apuñalar a su conviviente y madre de su hijo nonato frente a un grupo de personas, no terminó en ese crimen atroz, sino que de alguna forma las personas que estaban observando y muchas otras que rápidamente, gracias a las redes sociales, como ya ha pasado un par de veces antes en nuestro país, deciden que él pegó más duro. Y que entonces lo que hay que hacer para solucionar ese problema es generar más miedo, más odio, más dolor. Porque él pegó más duro, entonces tenemos que vengarnos. Y de pronto, no toda una ciudad, pero parte de la población de una ciudad, nuestra, se levanta y empieza a perseguir a hombres, mujeres, niños venezolanos.
No sé si ustedes han tenido la oportunidad de hablar con alguien en Ibarra. Yo sí. Tengo buenos amigos ahí. Me comuniqué con ellos. Y les pregunté cómo están las cosas. Y una de ellas me decía, están terribles. Lo que sea que hayas visto en las redes, no es la mitad de lo que está pasando. Ella me decía, tenemos a un grupo de personas venezolanas a las que estamos tratando de ayudar, porque literalmente no tienen nada. Nada, porque cuando les fueron a sacar a rastras de la hostal, la casa, el sitio donde vivían, no solo les sacaron diciéndoles que se fueran, sino que sacaron sus cosas a la calle y quemaron todo. Y esta persona me decía, David, cuando me refiero a todo, es todo, que rompieron sus electrodomésticos, destruyeron sus televisiones, quemaron sus colchones, toda su ropa fue quemada. Pero ¿sabes qué es lo peor? Junto con eso, incluso se dieron el trabajo de quemar todos sus documentos. Esta chica me decía, nosotros hemos acogido a un grupo de mujeres que tienen pánico de enviar a sus niños a la escuela porque tienen miedo de que si alguien les descubre dónde están y les sacan de la ciudad, ellas no tengan forma de probar que esos niños son sus hijos. Porque no tienen un solo documento. De hecho, ni siquiera tienen algo que pruebe que ellas son ellos. Porque les quemaron todo, los pasaportes, cédulas, todo lo que encontraron en sus casas. Y la pregunta entonces es, ¿por qué nos resulta tan fácil ver la maldad en otros y no descubrir la propia maldad en nosotros? ¿Por qué somos capaces de empujar la maldad y rechazarla cuando está en el otro, pero no somos capaces de empujar la maldad y rechazarla cuando se despierta en nosotros? Y lo gracioso es que todos sabemos lo malos que podemos ser, porque cuando hemos querido ser malos con alguien no hemos sido. Cuando de pronto encontramos una excusa o una justificación para atacar a alguien porque nos debía algo y encontramos la forma de conseguir el apoyo de otros, fue más fácil todavía. Y no es la primera vez que en nuestro país se levantan voces como sáquenles de esos negros, sáquenles de esos colombianos, sáquenles de esos chinos, sáquenles a esos venezolanos. Lo hemos dicho antes. Solo que esta vez lo llevamos a otro extremo. Mi esposa fue a Ibarra. Me decía, ya deja de contar eso porque no sé si alguien va a enojarse porque yo viví eso. Y le decía, no, tengo que contarlo. Mi esposa fue a Ibarra esa misma semana por trabajo. Y ella me decía, salí de visitar a mi cliente, me iba a subir a mi auto y un señor adulto mayor estaba lanzándole piedras a un grupo de venezolanos que en la calle corrían con las pocas cosas que tenían abrazadas. No en una funda, no en una maleta, solo corrían, con 4 trapos abrazados corrían por la calle mientras otras personas les perseguían. Y este señor lo que hacía era lanzarles piedras. Mi esposa me dijo, yo tenía ganas de decirle algo, pero sabía que como mujer me exponía a alguna situación peor, así es que me tuve que contener, porque ese es el miedo. Y dice, me acerqué a la puerta a abrir mi auto y 2 chicos pasaron por atrás mío, perdón la expresión que voy a usar, pero ustedes la conocen, la han escuchado muchas veces en la calle, yo sé que ustedes no la dicen, pero estos 2 chicos pasan cerca de mi esposa y le dicen, estás buenota, si te diera. Y mi esposa se voltea hacia este adulto mayor y les dice a ellos, a estos majaderos morbosos ecuatorianos nuestros es a quien usted debería lanzarles piedras, no a esa gente. Y este hombre adulto mayor, cuando uno hace esas cosas, uno tiene la esperanza de despertar un poquito de bondad en la gente. Y este hombre se voltea hacia mi esposa y le dice, cállese, usted no sabe nada. Sí, porque es cierto. Si tú hablas con alguien de Ibarra te van a decir, la ciudad era tranquila, llegó esta gente y algo pasó. La ciudad era súper pacífica y de pronto empezaron a haber asaltos todos los días y robos todos los días. Mis amigos me han dicho eso, viven ahí. Sé que no ha sido fácil para ellos. Pero el punto es que la criminalidad es un problema de educación, no es un problema de pobreza. Y si es de pobreza educativa, no económica. Tú resuelves ese problema, ¿cómo? Eliminando. De hecho, uno de los chicos de Prep D dijo, mister, porque hemos estado hablando con ellos de esto. Se paró y dijo, mister, yo no puedo evitar, así nos dice, no puedo evitar hacer esta observación. Si hay tanta maldad en el otro y hay tanta maldad en esa gente y descubro que esa misma maldad está en mí y estamos haciendo pedazos del planeta, ¿no sería la solución que todos desaparezcamos? Capaz que si matamos a todos los seres humanos del planeta está mejor. Estaría mejor si desapareciéramos, no los venezolanos, no los chinos, no los colombianos, no todos. Matemos a todos los seres humanos y el planeta se recupera. Mateo 15 dice, Jesús llamó a la multitud y les pidió que se acercara y escuchara. Y les dijo, escuchen, traten de entender.
Lo que entra por la boca no es lo que contamina el cuerpo. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca, pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda la inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. No son un problema externo, no son de la apariencia. Eso es fácil, lo cubres con la piel de oveja o botox. Es un problema de adentro. No tiene que ver con tu apellido, o tu color de piel o tu nacionalidad. La maldad no tiene que ver con eso. La maldad no tiene que ver con de dónde viniste, o cuál es tu país de procedencia, o dónde creciste, o cuál es tu lenguaje específico, o tu acento. No tiene nada que ver con eso. La maldad tiene todo que ver con el corazón. La maldad es un problema del corazón humano. Porque tú no ves maldad en la naturaleza. Y los chicos llegaban a esa conclusión, decían, incluso cuando un león se come a una gacela, lo hace de tal manera que come lo suficiente, pero permite que el balance se mantenga. Nosotros no, nosotros depredamos todo, lo atacamos todo, sin ninguna compasión, y no tenemos medida. Lo que decía el señor Paladines al inicio, son estadísticas reales de nuestra capacidad de acabar con todo. En un periodo increíblemente corto de tiempo. ¿Producto de qué? De nuestra estupidez, necedad. No, en el fondo es solo producto de nuestra maldad. Porque sabemos que cuando queremos ser malos podemos serlo. Pero de nuevo, siempre percibimos que el otro pega más duro. El venezolano es peor que nosotros. ¿En serio? Porque así como un venezolano apuñaló a una ecuatoriana en enero, un ecuatoriano apuñaló a una dominicana. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Es la misma maldad en el corazón. Y Proverbios advierte y dice, disciplina a tus hijos, ponles estos límites, toma tu autoridad y diles qué deben hacer y qué no deben hacer mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinarás su vida. Y yo me sentaba con un grupo de personas y decía, ¿qué le dirá la mamá de este venezolano que está detenido cuando se siente a hablar con él? ¿Qué le dirá la mamá de esos 3 o 4 hombres que abusaron sexualmente de Marta cuando esas mamás se sienten a hablar con ellos? ¿Qué le van a decir? ¿Qué le van a decir ellos a sus mamás? Perdón, mamá, nunca me pusiste los límites claros. Perdón, papá, nunca me pusiste los límites claros. No me dijiste qué debía hacer y qué no debía hacer, porque me dijiste que tenía toda la libertad del mundo para hacer lo que yo quisiera, y un día descubrí que esto era lo que quería hacer y arruiné mi vida. Y Proverbios dice, disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad y te dará muchísimas satisfacciones. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Ahora, yo sé, estoy de acuerdo. Alguien hace algo tan salvaje como quitarle la vida a Diana en frente de un montón de gente, siendo una mujer y aparte de eso embarazada. Alguien hace algo tan atroz como violar en grupo a una dama como Marta, y de la forma más aberrante que quizás ustedes y yo hemos escuchado en nuestra vida. Y uno dice, alguien tiene que pagar por esto. Y frente a eso, nuestro desafío es entender que amar a nuestros hijos y ejercer adecuadamente nuestra autoridad sobre ellos es protegerlos de convertirse en esas personas que no tendrán reparo en lastimar a alguien más. No los estás protegiendo solo para que no sean lastimados, los estás protegiendo para que no lastimen a otros. Y ese es nuestro deber, es nuestro rol, es nuestra oportunidad, es nuestro derecho. No lo pierdas, porque nadie más puede hacer eso. Solo tu papá, solo tu mamá. Y cuando lo haces, no solo les proteges a ellos, proteges al otro, al hijo de tu vecino, de tu vecina, de tu amigo, o un día una mujer o un hombre desconocidos que se cruzarán en su camino, y tu hijo tendrá que descubrir si es capaz de practicar lo que le enseñaste y controlar su maldad, o la va a desatar y va a amargar la vida de alguien más terriblemente y acabará la suya. Y yo sé, en el fondo es humano. Muchos estamos pensando, sí, pero los venezolanos son los desgraciados, estos violadores también, merecen morirse todos. Probablemente la conclusión sea similar a la que este chico de Prep D nos daba, y decía, sí, si nos matan a todos el asunto se soluciona. Frente a lo que ha ocurrido, un hombre en Ibarra le quita a una mujer de manera atroz la vida, la gente ve el hecho y dice, alguien tiene que pagar por esto. Entonces empiezan a perseguir a hombres, mujeres, niños venezolanos por la ciudad gritando, alguien tiene que morir. Entonces Jesús levanta la mano y dice, ¿quieren que alguien muera? Yo lo hago. Ahí entendí lo que Él hizo. Ahí entendí por qué Jesús murió. Para que tú y yo no tengamos que morir.
para pagar por toda la maldad que hay en nosotros. No en el otro, en ti y en mí. Quiero pedirte que hagamos algo que no es muy habitual, pero quiero que hagamos un minuto de silencio. Cierra tus ojos y solo haz un minuto de silencio y piensa en tus hijos. No te voy a pedir que pienses en Diana, no va a ser un minuto de silencio por ella. No te voy a pedir que pienses en Marta, no va a ser un minuto de silencio por ella. No te pido que pienses en esos hombres o mujeres venezolanas y niños que han sido perseguidos atrozmente en calles. No te voy a pedir que hagamos un minuto de silencio por ellos. Te voy a pedir que hagamos un minuto de silencio por nuestros hijos. Para darnos cuenta de que no importa cuánto les amemos, tenemos que ser lo suficientemente valientes y maduros para reconocer que en nuestros hijos, a quienes amamos con todo nuestro corazón, también está la misma maldad que está en nosotros. Y que nosotros tenemos la obligación y el derecho, la oportunidad increíble de formarles, decirles qué hacer y qué no hacer con la autoridad que Dios nos ha dado como padres, para que ellos no solo terminen evitando ser lastimados, sino que no terminen lastimando y arruinando la vida de otros. Cierra un momento tus ojos y solo piensa en tus hijos. Y mírate a ti mismo como esa pieza increíble e importante que eres en la vida de ellos. Y toma toda la autoridad que Dios te ha dado para ayudarles a ellos a entender qué deben hacer y qué no. ¿Acaso no te asusta ser padre? No. Bueno, tal vez un poco. Ali, esto es pan comido para nosotros, ¿sí? Es un pequeño bebé. Es fácil. Ronnie. Se llamará Ronnie. Cuando uno cría hijos, los días son largos, pero los años son cortos. No suficiente cortos para mí. Debemos hablar sobre Kate. Estaba golpeando a otros niños ayer en la iglesia y... De acuerdo, lo hablaremos. ¡Genial! Me alegra que te interesen tus hijos. La razón por la que Kate sigue aquí es porque es muy joven para que se vaya. Esto no va a ningún lado. ¡Siéntate! ¡Déjame en paz! Y está siendo igual que Ronnie. Pueden visitarme. Nos vemos. ¡Ronnie! Hay otros dos que vienen después de ella. Ni siquiera es tu verdadera mamá. Tu verdadera mamá no pudo contigo. Y ellos serán igual que ella. Tenemos que buscar ayuda. Los hijos no son el problema. Somos nosotros. No puedes solamente estar viviendo al día. Debes saber a dónde vas y liderar. Aquí vamos. Te amo, papi. Y al final, ese es su legado. Y no existe legado más grande que el legado del amor fiel. Recordemos que nuestro trabajo es ser fieles. El cambio viene de Dios.